Buenas noches, alumnos. Como tal como les comenté, ustedes van a tener la opción de entender lo que es el balance consolidado, tanto para la gente que necesita subir algunas décimas para eximirse, para los que tengan que dar examen, ya para que conozcan cómo se hace el balance consolidado, y para los que ya aprobaron puedan entender y en el fondo darle por último una mirada a cómo se realiza el balance consolidado, que es parte fundamental de este ramo. ¿Ya? Me hubiese gustado que lo hubiésemos revisado en clase, pero a las circunstancias cada día hay menos clases, entonces la idea es que de alguna forma yo se las pueda mostrar y que ustedes la puedan aprender. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ejercicio de consolidación o balance de consolidación, lo que estamos haciendo acá es, en el fondo, dejar todo en un solo balance consolidado, es decir, de dos ejercicios de distintas empresas, todo queda en un balance consolidado que es la empresa en el fondo controladora, cuando tiene ya más del 50%, ¿verdad? Y efectivamente decide consolidar, y ahí usted me tiene que explicar también, si me va a dar información, cuáles son las reglas de consolidación y cuáles son las excepciones de consolidación, que lo vimos en el encargo número 2. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso el ejercicio habla de dos empresas. Dice empresa alfa posee el 70% de la empresa beta, y se ha comprobado la homogeneidad de las bases contables utilizadas por las compañías alfa y beta, porque recuerde que para poder consolidar tienen que tener la misma estructura, estar bajo los mismos criterios, y no se pueden en el fondo mezclar peras con manzanas, se tiene que mezclar la misma información y la misma estructura. Dice la fecha de los estados financieros con criterios contables homologables. Para eso existe la normativa de la IFRS, donde a uno le dice que efectivamente se deben contabilizar o hacer los movimientos contables de acuerdo a lo que dice la IFRS, las NIC y lo que hemos ido estudiando. ¿Ya? Entonces acá hablamos que alfa tiene el 70% de beta y tiene el control, ¿verdad?, de beta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este ejercicio es que el balance de beta, desarticularlo de tal manera que se eliminen todas las utilidades y solo se traspase y quede en un solo balance consolidado los pasivos y los activos, ¿verdad? Lo demás tiene que salir, sobre todo las cuentas de empresas relacionadas. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba las empresas relacionadas? Cuando, por ejemplo, imagínense que alfa le vende a beta, hay una utilidad entre las dos empresas que en el fondo, si va a quedar va a quedar un solo balance consolidado, no tiene sentido de que en el fondo exista esa utilidad, porque no hay utilidad entre un solo balance consolidado. O sea, no hay utilidad porque ahora alfa y betas van a ser una sola empresa. Entonces no tiene sentido, es una utilidad ficticia. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a revisar acá, bueno, en los estados financieros dice que alfa, y da la estructura del estado financiero, donde dice que el efectivo tiene 1.000.000, la mercadería 4.350.000, la inversión en empresa relacionada, es decir, en este caso la inversión que tiene alfa sobre beta está contabilizada por 3.150.000, ese es un dato importante. Los deudores comerciales, ya, entonces, en el fondo los deudores comerciales son cuando yo vendo a mis clientes y ellos me deben dinero, pero que no puede ser la empresa beta, sino que estamos hablando de los otros clientes, los que están en el mercado de afuera, ¿ya? Cuentas por cobrar, empresa relacionada. Si yo le vendí a la empresa relacionada, tengo que cobrarle 200 pesos. Estas se tienen que eliminar, ¿verdad? Propiedad, planta y equipo por 2 millones. ¿Ya? Y habla de los pasivos financieros corrientes, que tiene 6.200.000, pasivo financiero no corriente, 2 millones, y capital 6.380.000, y resultado acumulado de 1.320.000. Entonces, lo que tenemos que hacer es que sumar todo lo que está en alfa con los movimientos de beta y anular las utilidades entre sí o las operaciones en empresas relacionadas. ¿Ya? En el caso de situación financiera beta, dice que tiene efectivo equivalente por 500, mercadería por 1.900.000, deudores comerciales por 3.900.000 y propiedades y planta de equipo por 1 millón. Pasivo financiero corriente 1.600.000,
cuentas por pagar en empresas relacionadas, o sea, yo le debo 200 a Alfa, ¿ya? Pasivos financieros no corrientes por 1 millón, capital tiene por 3.500.000 y resultado acumulado por 1 millón. Esas cuentas son importantísimas para que ustedes las consideren al momento de consolidar. Usted tiene que mirarme estas cuentas, ¿ya? Tiene que mirarme estas cuentas inmediatamente al momento de consolidar estas cuentas. Entonces, nos vamos a recordar en algún minuto cuando vimos el ejercicio donde hablábamos de el señor esposo y la señora esposa, que ambos tenían distintos activos y distintas cuentas y las dejábamos solamente en un solo en un solo patrimonio de ambos, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a hacer pero en cuentas contables y en la realidad como lo hacen las empresas cuando consoliden su estado financiero. Entonces, lo primero que tiene que ver, aquí tiene una notita que es muy importante, que dice la fecha del balance de la existencia de mercadería. La filial incluye mercadería adquirida a la matriz por un monto de 1.232.500, la que se le recargó un 40% de su costo. A la fecha, la filial le debe 200.000 por esta transacción. ¿Ya? Aquí hay un error, porque son 200.000 ahí. Con un poquito de sueño. Ya. Entonces, dice que la fecha de balance de la existencia de mercadería, la filial incluye mercadería adquirida a la matriz por un monto de 1.232.500, en la que esta se le recargó un 45% de su costo. Entonces, de esa, en el fondo de esa mercadería, cuando se las vendió a Beta, ¿verdad? ¿Ya? O sea, cuando Alfa le vendió a Beta por 1.232.500 le recargó un 45% de utilidad de su costo. Entonces ese dato es súper importante y lo vamos a ver más adelantito en este ejercicio de consolidación. Entonces lo primero que tiene que hacer usted es, como son homologables, es poner el estado de resultado de Alfa y el estado de resultado de Beta. ¿Por qué Alfa primero? Porque Alfa es la empresa que va a tener el control de Beta. Entonces tenemos que anular los movimientos de Beta para que quede todo en un solo balance consolidado. Entonces, efectivo equivalente, 1 millón tiene Alfa, 500.000 tiene Beta. Esto no tiene utilidades de por medio, por lo tanto, inmediatamente lo suma, ¿ya? Es decir, se suma el efectivo de Alfa más Beta, 1.500.000. Acá, efectivo, o sea, cuentas por cobrar de empresas relacionadas. Aquí ya tiene que empezar a ver lo que yo le expliqué. Es decir, cuentas por cobrar en empresa relacionada. Para que haya una cuenta por cobrar de empresa relacionada, significa que en el fondo la cuenta por cobrar está en alfa, ¿ya? Imagínense inmediatamente el asiento que tiene que haber para ver cuentas por cobrar, un asiento de venta, IVA de débito fiscal por cuentas por cobrar, ¿ya? Eso tiene que haber existido para que suceda esto. Y por otro lado, la empresa, que es Beta, tiene que haberle comprado, ¿ya? Entonces, me va a decir que tiene proveedores o mercadería, no sé cómo la va perdón, la mercadería, en la cuenta como de activo, ¿verdad? Contra cuentas por pagar, ¿ya? Pero acá tenemos solamente la cuenta por cobrar a empresas relacionadas. Y como no pueden haber este tipo de cuentas en empresas relacionadas, ¿qué es lo que hago? Yo la elimino. Y en la hoja de ajuste la pongo al haber, porque si acá está en el debe, usted para anular la cuenta por cobrar, tiene que ajustarla al haber, ¿ya? Recuerde que esto que estamos viendo acá solamente es la hoja de trabajo, no es la hoja de contabilidad. Una vez que usted tenga la hoja de trabajo, recién puede empezar a contabilizar, ¿ya? Después tenemos deudores comerciales 5.200.000 más
3.900.000 de beta. Lo sumamos. Aquí esto no tiene deudores comerciales, se juntan los deudores comerciales de Alfa por las ventas que tiene con sus clientes y se suman los deudores comerciales de beta que tiene con sus otros clientes, o sea, efectivamente, sus otras cuentas por cobrar, ¿ya? Pero aquí tiene un dato muy importante porque dice que Alfa tiene una mercadería de 4.350.000, ¿verdad? Pero acá Beta tiene 1.900.000 y de ese 1.900.000, 1.232.500 corresponden a una venta que le hizo Alfa a Beta, ¿ya? Entonces, usted, si le hizo una venta, inmediatamente, quiero que le va a costar un poquito esto, pero necesito que conozcan bien los tratamientos de las cuentas y cómo funciona. Usted va a pensar inmediatamente en la contabilidad de Alfa y en la contabilidad de Beta para que entienda cómo llegué a ajustar estos 382.500 que los debo restar. ¿Ya? Entonces, piense en este minuto, aquí se lo puse yo acá al ladito, pero solamente piense, ¿ya? No es que esto es parte de, es para que usted pueda analizar por qué debo rebajar 382.500. Porque cuando usted le vendió la cuenta por cobrar por 1.232.500 y además de eso se generó una venta por 1.232.500, ¿verdad? Usted eso lo dividió por 1.45, ¿ya? Y le va a dar el costo de venta, o sea, a 8.50, si yo le saco el 45% de utilidad, va a llegar a 1.232.500. Por lo tanto, inmediatamente yo sé que si hubo una venta a la filial, a la filial beta, le vamos a poner aquí al tiro para que no se vaya. Si usted le hizo una venta a la filial beta, tiene que inmediatamente cuando hay una venta reflejar el costo de venta, ¿verdad? Y por otro lado, la filial, ¿qué asiento va a tener? Va a recibir esa mercadería y le va a generar una cuenta por pagar. ¿Ya? Por pagar. Ahí. ¿Ya? Entonces, se fija que acá en la matriz tiene la cuenta por cobrar y en la filial tiene la cuenta por pagar. Son dos contabilidades distintas, ¿ya? Cada uno lleva su contabilidad separada. Lo que estamos haciendo ahora es anular los movimientos para que todo quede en un solo balance consolidado. Entonces, si usted hace el análisis, va a decir que tiene una venta de 1.235.500, le resta el costo de venta y ese resultado, 382.500, lo tenemos que anular porque como son empresas relacionadas, tal resultado no existe, ¿ya? Lo estamos consolidando, por lo tanto tenemos que anular resultados que no corresponden porque a nosotros nos va a generar resultados son los movimientos que estén fuera ¿cómo se llama? Con ventas hacia afuera, que se puedan marginar. En este caso, como son matriz y filial, no tiene sentido reflejar ese resultado finalmente. Cuando son, o sea, cuando se consolida solamente se anulan las utilidades, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? En la hoja de trabajo yo tengo que restar 382.500 que no existen porque no hay utilidad entre alfa y beta, ¿ya? Y después inversiones en empresas relacionadas. Se supone que acá es cuando nosotros, si usted piensa, vuelve a pensar, tiene una empresa, una inversión en empresa relacionada, pero en el fondo debo eliminar porque como ya voy a sumar, o sea, voy a tener alfa y beta juntos, no voy a tener una inversión en empresas relacionadas afuera, ¿ya? Va a estar todo junto. Entonces, esa inversión que cuando nosotros hacemos la medición inicial, que es inversión en empresas relacionadas contra banco, acá se va, ¿ya? Porque efectivamente queda todo en uno. Ya no vamos a tener esa cuenta de inversión en empresas relacionadas, no va a existir. Entonces, la sacamos. ¿Ya? Propiedades, planta y equipo, una cuenta de activo,
No es una cuenta que, o sea, que en el fondo se pueden sumar, se suma la planta de alfa y se suma la planta de beta y se quedan 3 millones, entonces el activo en el fondo aumenta, ¿ya? No hay una utilidad de por medio, ¿ya? Entonces, y después los pasivos, pasivo financiero corriente, se tiene alfa tiene deuda y beta tiene deuda, se suma, ¿verdad? Y acá en la cuenta empresas relacionadas, tenía mal anotado acá, se tiene que eliminar. ¿Y cómo la elimino si la cuenta, en una cuenta por pagar es una cuenta de pasivo? Cuando es una cuenta de pasivo, se abona, se carga, o sea, ¿cómo se llama? Se aumenta en el haber. Para anularla la tengo que cargar al debe. ¿Ya? Esos temas son súper importantes que los entienda. Cuentas por cobrar, una cuenta de activo, ¿verdad? Siempre esas cuentas van a estar al debe. ¿Cómo la anulo? Con la dejándola, abonándola al haber. Entonces, acá todo lo contrario. Y si usted se fija, usted ve esto menos esto, el efecto es cero. Se netea la cuenta y queda cero. Es decir, saco la cuenta empresa relacionada, saco la cuenta, ¿cómo se llama? Cuentas por cobrar de empresa relacionada. Porque una va ligada por la otra. A una le generó un derecho por cuenta por cobrar y a la otra le generó una obligación, ¿verdad? Una le debe a la otra. Entonces la anulo, ¿ya? Y después, pasivos financieros no corrientes se suman, quedan en 3 millones, acá, se suman las deudas. Y por este otro lado, el capital, ahí tenemos que sacar el capital de, ¿cómo se llama? De beta. O sea, dejo solamente los 6.380.000, ¿ya? Porque estos 3.500.000 que tiene capital beta los voy a anular. O sea, yo tengo que dejar solamente el capital de alfa. ¿Y cómo voy a anular el capital? Es diciendo que finalmente, y aquí yo empiezo ya a trabajar con la contabilidad, ¿ya? Entonces tengo que restar estos 3.500.000 y ahora yo le voy a decir cómo los resta. Para que se anule esos 3.500.000 tiene que cargarlo, ¿verdad? Al debe. Ya, entonces, ¿cómo sé que tengo que cargarlo? Esto porque va a estar, será la suma de esto más del capital de empresa no controladora, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos el 70% del capital de beta, ¿ya? Y el otro 30% de quién es? Es de otra inversión, inversionistas minoritarios y todo. Entonces yo, para anularlo, tengo que sacar, ¿verdad?, los 3 millones completos y esto va a estar hecho por dos asientos. Uno, por el asiento donde yo anulo el capital correspondiente al 70% que es de alfa, ¿ya? Y por otro lado, fíjese al tiro, que tenemos que también, que es una cuenta patrimonio, sacar las utilidades acumuladas, que serían también el 70% de las utilidades acumuladas que a alfa le corresponde, lo voy a anular, ¿ya? Y eso inmediatamente va de la mano, porque como yo tengo el 70%, recuerden que yo tenía una inversión en empresa relacionada, es decir, el asiento era inversión en empresa relacionada, ¿verdad? Y me aumentaba el capital de la empresa beta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Rebajo la cuenta de inversión en empresas relacionadas porque como ya no voy a tener esa cuenta, sino que inmediatamente todo queda en un balance consolidado. Y si usted se da cuenta, acá la suma de 3.150.000 y 1.350.000, ¿verdad? Le da
1.350.000 le da 4.500.000. ¿Y qué son los 4.500.000? Lo que está acá, con capital y resultado acumulado. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? En el fondo estoy desarticulando ese capital y ese resultado acumulado. ¿Cómo lo desarticulo? Dando de baja la cuenta de inversión en empresas relacionadas, ¿ya? Y en el fondo sacando el 70% que les corresponde a Alfa, ¿ya? Y después el 30% restante le corresponde a inversionistas minoritarios que no son Alfa y también lo tengo que sacar, ¿ya? Entonces ahí se me van inmediatamente estos 4.500.000 que son de beta y que los debo eliminar. ¿Ya? Entonces acá si usted se fija en resultado acumulado, para anularlo tengo que anularlo con el millón y más los 382.500 que fue cuando yo le dije piense. Imagínense acá, nosotros anulamos ese resultado y ese resultado en la hoja de trabajo lo dejo acá, que es el millón más los 382.500, 1.380.000, anulo los resultados acumulados. ¿Ya? Y acá se ve claramente cómo anulo la cuenta por pagar y cómo anulo la cuenta por cobrar. Es decir, acá la cuenta por pagar la estoy anulando porque la estoy cargando, ¿verdad?, al debe, y una cuenta de pasivo disminuye cuando la cargo al debe, y una cuenta de activo disminuye cuando la abono al haber. Entonces estoy, por un lado, estas operaciones en empresas relacionadas, por un lado estoy eliminando la cuenta por cobrar y en el otro lado estoy eliminando la cuenta por pagar, ¿ya? Que eso genera, cuando son estos movimientos contables, genera una obligación para uno y un derecho para otro. Eso es lo que está, en el fondo, le quiero dar a entender. Y después, por último, acá está el asiento, ¿verdad?, donde yo anulo el resultado acumulado por 382.500 y lo saco de mercadería. ¿Por qué? Porque recuerde que acá lo que habíamos hecho nosotros era, en el fondo, tomar la venta menos el costo de venta, ¿verdad? Esa utilidad que no existe, yo la anulo. ¿Y cuál es el asiento de costo de venta cuando yo reflejo esta diferencia, ¿verdad?, del resultado? El asiento es costo de venta contra mercadería. Entonces lo que tengo que hacer es sacar estos 382.500, ¿verdad? Sacarlo de resultado y sacarlo de mercadería. No sé si se logra entender un poco cuál es el objetivo, ¿ya? En el fondo, sacar, o sea, si usted se fija acá, cuando yo recibí la mercadería, yo ya la ingresé con el 45% adicional, porque de Alfa salió al costo más el 45% y yo como beta la recibí por 1.232.500. Pero en el fondo, como no hay utilidad de por medio, yo recibo los 850 nomás, no es que reciba el millón, y por eso anulo esos 382.500. ¿Y cómo lo anulo? Si acá lo tenía, ¿verdad?, al debe, por acá mercaderías lo abono. No es fácil esto, pero quiero que en el fondo lo vayan revisando. Mañana yo voy a clase para que me vayan a preguntar este ejercicio y el lunes me lo puedan explicar. Así que véanlo con calma. Mañana voy a avanzar con esto, cosa que ustedes puedan entenderlo, y una vez que lo entienda me lo explique, y con eso yo le puedo subir un poco la nota para que efectivamente no tenga que dar examen, porque el examen, el estado de
balance consolidado, por supuesto que es mucho más robusto y es un balance consolidado con más información. Ya, nos vemos, cuídense, que estén bien. Mañana espero verlo y si no, me pueden contactar por esta vía.